Hoy vamos a hablar sobre los métodos de gradiente. Se trata de un método para la optimización multidimensional, es decir, encontrar máximos y mínimos en funciones de varias variables. Hay varios métodos para esto, hay directos y métodos con gradiente. Los directos o sin gradiente no requieren evaluaciones en la derivada, mientras los métodos con gradientes o con descenso requieren derivadas para generar algoritmos que localicen los puntos óptimos. Ejemplos de estos son estos métodos. Nosotros solo vamos a hablar de hessianos y descensos del gradiente, pero existen algunos otros, ¿no? Entonces, en el caso unidimensional, uno puede encontrar máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada. Es máximo cuando la derivada de una función, una variable vale cero y su segunda derivada es negativa, análogo para un mínimo, ¿no? En el caso de dos variables, uno puede tomar, por ejemplo, la silla de montar y aquí nosotros podemos ver que se cumple que en el origen los parciales son cero, pero el cero cero no es mínimo ni máximo porque la dirección en X tenemos como un máximo en la dirección Y, un mínimo. Entonces no se puede saber si es máximo ni mínimo ese punto. De hecho se llama un punto silla. Para determinar cómo son los tipos de puntos en superficies de dos dimensiones, está el teorema del hessiano. Nosotros podemos saber cuando una superficie alcanza su mínimo, su máximo, a partir de esta matriz que se llama matriz hessiana. Aquí tenemos el resultado. Muy estudiado en cálculo, varias variables esto. Nosotros queremos estudiar el algoritmo del descenso del gradiente. Entonces, bueno, se le atribuye a Cauchy y para construir este algoritmo se estudia lo que es el cambio de una función en dirección de un vector. Entonces se puede escribir ese cambio en términos del gradiente, como el protopunto del gradiente y el vector de dirección. El gradiente sabemos que se define como este vector. Aquí podemos ver que en la dirección y, por ejemplo, la derivada de f en la dirección y es la parcial de f con respecto aquí. Para una dirección unitaria tenemos que la derivada direccional de f en esa dirección la podemos escribir así, utilizando una identidad del producto punto y teniendo en cuenta que el vector b tiene dirección unitaria. La derivada direccional y dirección de b es la norma del gradiente por el coseno del ángulo. Como el ángulo está entre 0 y menos 1, bueno, el coseno del ángulo, tenemos esta cota. Entonces el cambio de f en dirección de b está acotado entre menos la norma del gradiente y negativo y positivo. Entonces, para construir el algoritmo necesitamos estudiar las propiedades del gradiente. Si notamos aquí tenemos una superficie en dos variables. Los puntos digamos que de altura constante forman las curvas de nivel. Entonces el teorema afirma que la dirección de ascenso más rápido es en dirección del gradiente y el descenso más rápido es en dirección de menos del gradiente. El cambio, por ejemplo, en esta curva anaranjada, el cambio cero, ahí el gradiente es tangente a esa curva de nivel y eso se resume en el siguiente teorema. Entonces el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel, f crece más rápido en dirección del gradiente, crece en dirección opuesta. La máxima pendiente que puede tomar es la norma del gradiente y la mínima menos la norma del gradiente.
Con esto en cuenta, podemos construir un algoritmo para encontrar un máximo o un mínimo. En este caso, para construir el algoritmo elegimos un punto de salida x0, calculamos su gradiente en ese punto y para calcular el siguiente pues multiplicamos, tomamos el punto previo, lo multiplicamos por la tasa de paso o coeficiente de, le llaman coeficiente de aprendizaje, por la dirección de ascenso o descenso según nosotros queremos encontrar máximo o mínimo. Si queremos encontrar un máximo, aquí le ponemos un signo más y se detiene el algoritmo cuando el número de iteraciones haya terminado o el paso sea menor al establecido. Por ejemplo, aquí tengo la función x cuadrado más 1, pues a simple vista se ve que su mínimo es el 0,1. Al aplicar el descenso del gradiente con posición inicial 5, tasa de crecimiento 0.25, en este caso la derivada usual coincide con el gradiente porque es una variable. Al hacer los cálculos encontramos que el mínimo es 0.039, como lo podemos ver en el siguiente algoritmo. Aquí tenemos valor inicial 5, tasa de crecimiento 0.25, número de iteraciones 7 le puse y corremos esto de aquí y encontramos que el valor mínimo es 0.31 y lo podemos ver aquí en la siguiente gráfica. Aquí vemos como en el paso 1 tenemos 2.5, bueno, este punto, y vemos cómo va descendiendo hasta llegar al mínimo, que es el 0.039. Al evaluar la función llegamos al 1.00153, que son los cálculos que tenemos aquí, ¿no? Si cambiamos la tasa de crecimiento de aprendizaje, pues el algoritmo puede ser más rápido o más lento dependiendo ese número. Entonces aquí vemos que descendió un poco más rápido el algoritmo, ¿no? Pero también hay casos donde si la tasa de aprendizaje es cierto valor, pues el algoritmo no converge. Es lo que se ve en la siguiente gráfica. Pasa de 5,26 a menos 5,26 y otra vez así se va. Entonces lo recomendable es una tasa de aprendizaje de entre 0 y 1, y quizá no converge. Un ejemplo para dos variables podría ser, a ver, vamos a observar esto, esta función, dos variables, empiezo con el punto menos 3, menos 4, con esta tasa de aprendizaje, su gradiente, y al hacer el algoritmo aquí en MATLAB, tenemos cómo desciende el punto al valor mínimo de la función, como se ve en la siguiente gráfica. Aquí tenemos el paso 1, va descendiendo, ¿no?, al mínimo. Todos estos son mínimos locales. Si le cambiamos, por ejemplo, el punto de iniciación, pues ahí se va a ver que va a tomar otro mínimo. No es el mismo. Todo esto es para encontrar mínimos locales, ¿no? Entonces aquí empieza y va descendiendo. Ok. Y pues aquí tenemos el algoritmo. Eso sería todo. Saludos.